¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Estas que ven son imágenes de la decepción del sevillismo en Mestalla. Al final se le atragantó el Valencia al equipo de Unai Emery. Ese que ven es uno de los goles que convirtió Dani Parejo, sin duda uno de los mejores en el partido, pero no fue lo que hubo, no solo lo único que hubo, también polémica la que dejaron servida los penaltis. Desde Valencia se apunta a que el árbitro perjudicó seriamente al Valencia. Luego veremos qué opinan también los compañeros de la prensa en Sevilla. Esa derrota deja al Sevilla fuera de los puestos Champions, concretamente quinto en la tabla de clasificación con 39 puntos, precisamente por detrás del Valencia. Y estas que ven son imágenes también de lo sucedido en Heliópolis, la victoria de un Real Betis Balompié que camina a golpe de récord, podría incluso firmar mejores números que aquel Betis del ascenso de Pepe Mel. El primero de los goles para Dani Ceballos, el segundo un remate con el pecho, no por ello menos espectacular, de un hombre que se está ganando su titularidad a base de goles como es Jorge Molina. Así se vieron los goles desde la portería donde marcó en este caso el Real Betis Balompié, imágenes que les vamos a ofrecer también en un ratito. La victoria del Real Betis Balompié y el empate de Las Palmas permite que el Betis le haya recortado los 7 puntos de diferencia que había entre la Unión Deportiva Las Palmas y el equipo de Pepe Mel, a tan solo un punto ya del liderato. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Descuento. Como cada lunes aquí estamos en el plató del Correo Andalucía Televisión para contarles todo lo que hay en torno a la actualidad de nuestro fútbol, de nuestro deporte. Vamos a hablar del Sevilla, del Betis, de nuestro equipo de baloncesto, vamos a hablar también de fútbol sala, vamos a hablar de natación, de maratón, de muchas cositas también en el área polideportiva que nos traerán después Javier Delgado y Alejandra Castelló. Antes voy a presentarles a la gente que nos va a acompañar esta noche. No se pierdan los sevillistas todo lo que vamos a contar de ese 125 aniversario que se cumplió ayer domingo, 25 de enero, y al que le vamos a meter el bisturí. Vamos a ver documentos, fotografías, vamos a analizar en profundidad ese 125 aniversario, del que algunos dudan y otros pues sostienen con documentos en la mano. Luego vamos a insistir en este asunto, lo vamos a ver cómo le vamos a meter también el bisturí a todo lo que ocurrió en Mestalla y por supuesto a lo sucedido en Heliópolis. Margot Piñero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida a tu casa. Buenísimas noches, Antonio, gracias. ¿Qué tenemos hoy? @el Descuento TV, ¿qué le preguntamos a la gente que nos está viendo desde casa? Pues sí, primero a los sevillistas le hemos preguntado que cuántas opciones creen que tiene el Sevilla Fútbol Club de remontar el jueves el choque copero frente al Español. Y a los béticos les hemos preguntado que, bueno, les hemos planteado primero que el Betis está a punto de conseguir los mejores números en segunda división y qué creen que necesita este Betis para superar los números que consiguió en su mejor temporada en segunda división, que fue precisamente en el último ascenso con Pepe Mel. Pues a punto de superar esos números con Pepe Mel en el ascenso, y tenemos que hablar, y mucho, de lo que va a suceder a partir del próximo jueves a las 10 de la noche y en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sepan que a día de hoy ya se han vendido más de 7.000 entradas y que las colas son tremendas para hacerse con una localidad de cara a lo que tiene que ser una nueva remontada. Leandro Iglesias, compañero de La Sexta, buenas noches, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Creo que has estado presenciando, has estado viendo un poco esas colas, el ambiente que se está viviendo en Nervión, algo muy especial va a suceder en la Bombonera de Nervión el próximo jueves. Sí, yo lo esperaba, ¿no? Después de la semanita que lleva el Sevilla y de que toca remontada en un partido como el del jueves, pues esperaba ese mensaje del Sevilla Fútbol Club a su afición, que ha recogido el guante evidentemente, porque el Sevilla, al margen de estos dos resultados adversos, uno remontable, sigue estando arriba en la clasificación, y bueno, todos esperamos que se llene el estadio y que, sobre todo, que el Sevilla pase, claro. Bueno, y está también con nosotros, lo vamos a saludar enseguida, le damos las gracias por estar aquí porque sé que tiene un montón de curro esta semana por aquello del 125 aniversario y todo lo que ello conlleva. Está con nosotros Carlos Romero, que además es miembro del área historia del Sevilla Fútbol Club. Don Carlos, buenas noches, bienvenido al Correo Andalucía Televisión. Muy buenas noches, encantado. Bueno, vamos a meterle el bisturí, como decíamos, a ese 125 aniversario del que algunos todavía dudan. Bueno, todo el mundo tiene derecho a dudar de lo que crea conveniente, ¿no? El área de historia ha trabajado durante muchos años en este asunto. Esto no es una cosa que surge así como por las buenas, sino que
es algo que ya sabía el sevillismo, lo sabía hace mucho tiempo además. Nosotros lo que hemos hecho es sacarlo a flote, y tal cual está avalado por personas de la importancia de catedráticos, y esta es la universidad. En fin, cualquiera puede dudar de lo que quiera, de cualquier club, de cualquier historia, de lo que crea conveniente. Nosotros estamos aquí con lo que creemos. Bueno, pues luego vamos a contar todo eso que creen y todo eso que han demostrado a través de documentos. Importantísimo el trabajo que se hace desde el área de historia del Sevilla Fútbol Club. Y para esa área de historia, el jueves habrá que escribir una paginita. ¿Está usted convencido, verdad, Carlos, de que el Sevilla va a pasar? Estoy convencido. El fútbol es un estado de ánimo y el ánimo lo tenemos con nosotros desde hace tiempo. O sea, Nervión remonta sí o sí. Nervión remonta, Nervión no pierde puntos o no regala puntos, y ahora también que aún quedan 93 minutos, ¿no, Javi? Ese es el hashtag. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que el Sevilla ha puesto ya a funcionar a través de las redes sociales, se ha encendido la maquinaria para que el jueves haya el ambiente necesario que una remontada requiere, ¿no? Para que haya efectivamente la base mínima como para poder optar a remontar un resultado tan adverso como el que se trajo el Sevilla de Barcelona. No le queda otra que al sevillismo que tirar de esa magia que inunda el Sánchez Pizjuán en citas como la del jueves. Pasó, lo vimos en varios partidos durante la campaña pasada, y el Sevilla necesita su mejor versión para doblegar a un Español que ahora mismo está por las nubes. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con ese partido. Está también con nosotros mi querido Bernardo Ruiz, ese animal televisivo que ha irrumpido en el descuento para hacer prácticamente trending topic nuestra cuenta @eldescuentotv cada lunes. Bernardo, buenas noches, qué ganas tenía de verte, amigo. Buenas noches, Antonio, un placer, como siempre, estar aquí. Se ve que te ha gustado mucho el catering en el día de hoy. Te venía justita la chaqueta y ha sido llegar aquí a la previa del programa y ya termina de quedarte pequeña, ¿no? No, ya que fuerte. Está preparada para el Domingo de Ramos, para el día importante. Bueno, sepan ustedes que también en esto de la tele se cogen alfileres por detrás, esas cosas que Leandro practica cuando presenta informativos, cuando sale en el Nacional, con Bernardo también lo hemos hecho, y de ahí que ustedes lo vean un poquito más prieto. Pero tan guapo como siempre, mi querido Bernardo Ruiz, que luego además me va a dar un apunte del fútbol modesto, que es como a él le gusta llamar al otro fútbol, que es como lo conocemos en el Decano Deportivo, porque ha habido movimiento en el mercado de invierno en el Ecija, que además te llama mucho la atención, porque es un equipo que no tiene dinero y que ha podido hacer algo de cash, si no me equivoco. Sí, tras pasar a un futbolista, en la recta final del programa desvelaremos la identidad, el destino y la cuantía por la que se ha procedido a cerrar la operación. Vale, sé que la gente a través de Twitter está muy pendiente de ti. ¿Vas a darle un palo hoy a Pepe Mel o estás contento con él? Hoy serán elogios, porque además yo creo que acertó en todas y cada una de las decisiones ante el Sabadell. Un rival que, eso sí, hay que destacar que es un rival... ¿Ha habido llamadas? ¿Alguien te ha amenazado? ¿Ha habido tensiones? Eternamente inferior al Real Betis, y al que en la ida al Betis ya prácticamente pues barrió del campo durante 80 minutos. O sea, que no tiene mérito lo que hizo Mel, ¿no? No es que no tenga mérito, es que ya en la ida se corroboró la enorme superioridad del Real Betis sobre el Sabadell. Bueno, pues palos a Bernardo, todos los que quieran, @eldescuentotv, @bruispa, es su cuenta de Twitter, para todo lo que probablemente propicie el desacuerdo a usted que nos está viendo en casa. Nos metemos ya en harina, vamos a entrar de lleno. Luego, insisto, tendremos tiempo para hablar del Betis, del Polideportivo y muchas cosas, pero entramos en harina con lo que fue el partido de Mestalla, con lo que fue la derrota del Sevilla Fútbol Club. Y yo os pregunto, mientras vemos imágenes del partido y demás, ¿os lo esperabais? ¿Creíais que esto iba a ocurrir? ¿Es pronto? Yo sí me esperaba quizás no la forma, porque no esperaba un planteamiento tan inteligente, entre comillas, del Valencia, que sin ir más lejos le hizo al Sevilla lo que le hiciera pocos días antes el Español, lo que le hiciera, por ejemplo, el Athletic Club en San Mamés, y lo que prácticamente le hizo, aunque con mayor bagaje ofensivo, el Atlético de Madrid en el Calderón. No es otra que esperarlo atrás, cerrar mucho los espacios, juntar las líneas, y ahora atácame tú, que es la dificultad que se le plantea al Sevilla casi siempre cuando tiene un rival encerrado y sobre todo fuera de casa. Más que la derrota, que no es ni mucho menos esperada, pero sí que puede ser previsible en Mestalla ante el Valencia, que es un rival directo en la pugna por la Champions, es la sintomatología de la derrota, ¿no? Y es que el Sevilla transmite dudas cuando se enfrenta a equipos de primer nivel, ¿no? La regularidad del conjunto de Unai Emery es indiscutible en el torneo doméstico, es decir, rinde siempre a un nivel especialmente notable, pero en las citas realmente importantes pues no está ofreciendo el nivel que realmente espera la afición, ¿no? Y yo creo que es sintomático y que puede ser la clave para el encuentro del jueves, ¿no? Yo más allá de la cuestión táctica de cómo jugarle al Sevilla,
a mí es que me da la sensación, y no solo no me sorprende, sino que pensaba que iba a ser todavía peor. Es decir, que pensaba que el resultado iba a ser más abultado, o tenía yo esa sensación, porque esperaban a Emery con los cuchillos afilados, porque esperaban al Sevilla con los cuchillos afilados, y porque aparte el Sevilla se empequeñece, ¿no?, en este tipo de escenarios, que eso tampoco es ninguna novedad, eso lo sabemos casi todos. Pero es que no da la sensación en ningún caso. El Día del Español también era un partido importante, un escenario Sí, pero ahí hay otros matices, las rotaciones extrañas del entrenador en un partido clave. Pero en Mestalla yo no lo vi empequeñecido, sino falto de recursos para saber meterle mano a un rival encerrado. Que es lo es que el Valencia tampoco jugó muy bien, ¿eh? O sea, no, es que pero si jugó así Valencia, queriendo. Sí, pero es que el Sevilla... Le jugó así queriendo. Perdóname, Leandro, el Sevilla no hace siquiera el peor partido lejos de Nervión. Es decir, o sea que... domina, un ¿qué es lo dominio que ocurre ficticio más exactamente, que real, porque el Valencia le dio la pelota y, vamos, la posesión, si no me acuerdo mal, era 60-40 a favor del Sevilla. O sea, el Valencia le dio la pelota sabiendo que el Sevilla, como tiene mayor dificultad ante un rival bien encerrado, porque se les encierran todos los rivales en el Pizjuán, pero bien encerrado y con jugadores de calidad como los del Valencia, pues sufre bastante. Es la principal diferencia. Hay una... ¿no? Sí, porque Bernardo. yo creo que el Español va a apostar por un sistema netamente defensivo en la vuelta, pero lógicamente el Español no es ni muchísimo menos el Valencia, ni un equipo con opciones de realmente amenazar la clasificación del Sevilla. Yo creo que la vuelta, no, sinceramente... Amenazar, si va 3-1 abajo, no, lo tiene prácticamente hecho. No, el Español es uno de los equipos más mediocres de primera división. Pero ahora mismo no lo es. No. Y además va 3-1 ganando. Ha metido 3-1 al Sevilla. En un partido extraño, el otro día que el también le Sevilla ganó no al supo Almería. interpretar. El Almería es literalmente un equipo de zona aún más inferior que el Español. Es decir, que en primera división la clase vulgar es especialmente amplia. Es decir, el problema es que el Sevilla no supo cómo interpretar a jugar en Mestalla. Yo quiero escuchar también qué nos dice Carlos, porque ya lo venimos diciendo, trabaja en el área de historia del Sevilla Fútbol Club. Luego vamos a hablar con él también sobre la remontada y todas estas cosas que están preparando, sobre el 125 aniversario, por supuesto. Pero a mí me gustaría saber, desde la perspectiva de una persona que está cercana al club, si lo de Mestalla es un palo tan fuerte como lo que se vio en Cornellá del Prat la semana pasada. ¿Qué duele más? ¿Qué escuece más, Carlos? Hombre, aquí hay que poner en valor dónde está el Sevilla Fútbol Club, dónde están los equipos que están alrededor, tanto un poco por arriba, un poco por abajo, y entonces cuando nos damos cuenta del valor que tiene un personaje como Monchi, ¿no? Y cuál es la política del club, ¿no? Es decir, podemos perder un partido de este tipo, pero nos estamos enfrentando a un club que se ha gastado cuántos millones de euros en fichajes. Empezaba en enero 25, o sea que más que el Sevilla en todo el verano. Entonces, claro, esto es lo que tenemos que valorar, ¿no? ¿Dónde estamos? Si estamos un poco por debajo del Valencia, que se ha gastado 25 millones ahora, y cuánto se gastó antes, pues esto es lo que hay que poner en valor, realmente, ¿no? Es decir, este es el Sevilla Fútbol Club, con su política, con los jugadores que tiene, con los aciertos, y ahí estamos y seguimos, ¿no? Y veremos a final de temporada. Yo pienso que este partido no es decisivo absolutamente para nada. Claro, esa es la Fijaros que han tenido que hacer un vídeo incluso de motivación, ¿no? Para ganarle al Sevilla. Yo me llena de orgullo. Que haya vídeos motivacionales por ahí, ¿no? Es. Luego vamos a ver ese vídeo motivacional que ha hecho, por ejemplo, precisamente el Sevilla para este partido ante el Real Club Deportivo Español. Pero antes, quiero que me lleve nuestro querido Jorge Jiménez a las imágenes polémicas, a lo que ha encendido otra vez más a la prensa valenciana, que yo no sé hasta qué punto ayer me hicieron sentir incluso, lo digo así de claro, vergüenza de esta profesión. Lo que yo leí, en el timeline, por ejemplo, de las redes sociales de un medio de comunicación valenciano, me produjo vergüenza. No sé, Bernardo Ruiz, si tiene algo que decir, yo sé que es muy crítico con la profesión, cuando todos nos equivocamos, pero no había leído jamás, Bernardo, jamás, que un árbitro hace un poco más o menos que un árbitro es el que hace un penalti, que marca el Sevilla, unas cosas que, perdónenme, ni al peor de los ultras le leo en redes sociales. El titular, creo recordar que era Latre marca un penalti que materializa a Carlos Vaca. Creo recordar que era el titular que elegían en las redes sociales. A ti te produce vergüenza, a mí me produce siempre una sonrisa picarona, porque yo creo que no es periodismo, ¿no? Que no es periodismo y que además no se trata de informar. Ni a ti ni a mí nos han enseñado eso en la facultad, y además yo tengo una cosa, yo entiendo
que es difícil vender el periódico. Y ahora no es que lo entienda, ahora también lo sé. Antes lo entendía, ahora lo sé y lo experimento. Y lo sufro. Pero de ahí a la falta de criterio y de objetividad que estoy palpando en este medio en concreto de un tiempo a esta parte, es que, para que nos entendamos, peor que cualquier aficionado en un derbi. Sí, es que ni es un derbi ni son la aficionados. táctica es clara, Antonio. La táctica es, hoy estamos hablando de ello, el sevillismo a través de las redes sociales se va a encender, va a pinchar más en los enlaces de ese medio de comunicación, va a hablar más de esto, va a retuitear más sus tweets. Es una política, bajo mi punto de vista, o periodísticamente hablando, lamentable, pero que da rédito, con lo cual van a seguir. Y mientras más siga, por ejemplo, en los Valencia-Sevilla o Sevilla-Valencia, encendiéndose una de las partes o las dos partes, con sus textos, con sus artículos de opinión y tal, pues más gente visitará sus páginas, más periódicos venderán. Y además Y en eso tiene gran culpa también la sociedad en la que vivimos. La tendencia, de todas formas, del periodismo del siglo XXI, a las alturas que estamos, evidentemente, es incendiario, amarillo, el impacto visual predomina por encima de todas las cosas, a la información, y bueno, y eso es algo con lo que hay que contar, y no creo que sorprenda, porque no solo... lo que es el código ético que no debemos romper. Pero el código ético se rompe, pero que desde este medio en concreto, y además lo digo claramente, se ha sobrepasado una línea que es peligrosa. Ya, pero si yo soy aficionado del Valencia, yo me considero una persona normal, si yo soy aficionado del Valencia y después de que en un Sevilla-Valencia no le piten 4 penaltis a favor del Sevilla y un medio de comunicación titula otro robo, como diciendo que al Valencia le han robado, a mí no me van a convencer de eso, pero hay mucha gente en los que le enciende eso y que se lo creen de verdad. Además, el problema y de eso viven. Es tratar con el apelativo y con la idiosincrasia de un derbi, un partido que no es más que un encuentro habitual en primera división entre dos equipos que han militado un amplio porcentaje de su historia. Y la consecuencia de lo que vas a decir o de lo que estás diciendo es precisamente lo que se pretende evitar. Lo que vivieron sin que pasara nada absolutamente grave en la vuelta de la semifinal no quiero seguir con este tema. el año pasado, porque muchos sevillistas de los 6.000 que estuvieron allí, y además yo estuve en ese estadio presente trabajando, puedo dar fe de la animadversión exagerada que había allí. Y todavía no le encuentro el motivo, porque el motivo no es el gol de enviar, porque el gol de enviar no había llegado todavía. El motivo es la carrera de Emery, por encima de todo, pero que muchas veces, si tú trabajas para un medio local, yo entiendo que, hombre, que se sea un poco más parcial o un pelín más tendencioso dentro de esa objetividad y ese criterio que tenemos que tener todos. Pero que se tenga más amor a la gasolina que a la verdad, que eso es lo que está ocurriendo en una parte importante y cada vez más en medios de comunicación. Prensa de bufanda. Prensa de bufanda absoluta. Estamos metiendo en un territorio. Estamos metiendo en un territorio, insisto, más amor a la gasolina que a la verdad. Perdona, Leandro, finalizo ya con esto, porque no quiero extenderme más en este tema, Leonardo, perdona. Creo que hay un pequeño problema, y es el siguiente. Hablamos mucho cuando ocurren incidentes, todos queremos salir y dar la voz. No puede ocurrir más, y en mi medio la foto castigando a lo que han hecho, a los que han hecho esto. Que sí, que muy bien, pero que la violencia no solo es física, también es verbal. Y la incitación a la violencia también, yo creo que tiene parte o mucha culpa y sobre todo responsabilidad de lo que ocurre. Y ya no quiero hablar más de este tema. Bernardo, finaliza, puntualiza, abróchame el tema de... Solo un apunte reflexivo. Quizás es más fácil informar de un equipo, de una ciudad en la que jamás han nacido, o sea, jamás no has nacido, pues no se nace 2 veces, en la que no has nacido y en la que no te has criado, que en una ciudad en la que siempre te has declinado, te has decantado por unos colores. Yo creo que en ese aspecto también influye, pero lógicamente, y evitando esa comparación, es ridículo la carrera de determinados periodistas en Valencia, porque no es ni periodismo, ni es información, ni es opinión. Es realmente un periodismo de bufanda que solo se debe permitir y consentir en radios y en emisoras pagadas por los propios clubes, que son los que realmente incitan, no a la violencia, pero sí al bufandeo. Bueno, pues dicho lo cual, no quiero hacer más menciones sobre el tema, pero como hay mucha gente que se encendía en redes sociales, lo comentamos. Quiero volver a las imágenes, sobre todo de los penaltis, Jorge, porque hubo una gran polémica después de lo que Carlos Vaca nos dijo en la zona mixta, en este caso a los compañeros de la cadena SER en Carrusel Deportivo. Después de anotar el primero de los goles a Diego Alves, esto era lo que, según Vaca, le dijo el portero brasileño del Valencia. Diego es un gran portero. Es muy bueno, es un especialista. Y además, especialista en penal, lo admiro mucho, pero bueno, hay algo que no me gustó.
pero bueno, hay que seguir, hay que Me levantar la imagino cabeza. que lo que no te gustó, Vaca, lo que no te gustó seguramente es que te dijo, sé por dónde lo vas a tirar o alguna cosa de esas, ¿no? Que suelen hacer ahora los porteros. No, en el primer penalti lo dijo, después cuando le marco se me acerca a mí y me dice colombiano de mierda, pero... No, joda. ¿Sí? Pero bueno, hay que seguir y esto pasa, bueno, espero que no vuelva a pasar. Diego, No, seguro que es un gran no, portero y virtud de él de parar el segundo penal y darle la enhorabuena. Ahora vamos a entrar en si es un error o no que un futbolista, el mismo futbolista, en tan corto espacio de tiempo, tire los 2 penaltis, sobre todo después de haber marcado uno. No lo sé, para gustos los colores. Esta gente que nos acompaña en el día de hoy, Bernardo, Carlos, Leandro, Javi, incluso Margota, han visto fútbol de sobra para tener opinión sobre esto. Puede usted mostrarnos también la suya a través de nuestro Twitter, @eldescuentotv. Pero antes de eso, intolerable lo que ocurre entre Diego Alves y Carlos Vaca, a pesar de eso, ese tópico de lo que ocurre dentro del campo, se dentro del campo. No tenemos por qué dudar de las palabras de Vaca, pero si es así, lamentable. Alves lo ha negado, pero vamos, yo me imagino, además estoy convencido que sería así, pero que eso pasa ahora vamos a escuchar también la versión de Alves. Cada 5 minutos en los encuentros de fútbol. Tampoco muchísimas barbaridades peores se dicen durante un partido entre unos a otros, entre defensas delanteros, te voy a partir la pierna, cuál es tu tobillo malo. Eso es el fútbol. Yo sobre el comentario, nada nuevo. Comentario puntual de Diego Alves. Una persona que pertenece a un Estado, a una sociedad que también, de alguna manera, ha debido superar una serie de estereotipos y que critica a una persona que pertenece a un país de un rango inferior económicamente hablando, de una zona determinada, es sinceramente un ser con una historia complicada. Porque él sabe que la historia de Carlos Vaca es complicada. Sí, pero lo la que sabe todo el fútbol a nivel español. Sabe que ha vendido pescado y sabe que ha conducido eso es como los insultos racistas en el fútbol, que eso hay que cogerlo entre comillas. Le dice colombiano de mierda no porque odia a Colombia ni a los colombianos. Es para picarlo. Igual que si estuviera un poquito más gordito, pues le llama gordo. Y si tuviera cabeza más grande, le dice cabezón. Sí, pues Carlos Vaca le podría haber respondido tranquilamente, eres un ser despreciable. Pues a lo mejor se lo dijo. Y además eres un mal portero porque no has adivinado la trayectoria del balón, pese a no cumplir las reglas del juego, que son las que obligan que los porteros no se puedan mover en el momento del lanzamiento. Pero que eso ha pasado toda la vida en el fútbol. Diego Alves ni uno de cada dos penaltis que le lanzan, creo que ese era el dato, Leandro, uno de cada dos que le lanzan a Diego Alves los detiene. Aún así, antes de ahondar en este tema, si es o no penalti, para zanjar el asunto de esa declaración de Carlos Vaca, escuchamos también la versión que Diego Alves ha dado sobre estas declaraciones del delantero colombiano del Sevilla. Yo le admiro mucho porque es muy bueno. Dice, pero no me ha gustado que me dijera colombiano de mierda. Digo, hombre, habrá sido el momento, te habrá dicho algo así, ¿no? Mira, a ver, si por eso ha fallado el penalti, bueno, pues yo he conseguido desconectarlo, pero yo de verdad en ningún momento hablo en un sentido... Nosotros hablamos, recibimos cosas, escuchamos cosas, en el campo se pasan muchas cosas, pero él yo creo que está tirando a un lado que es el lado de la polémica para que la gente se olvide y tal, pero yo veo diferente, yo veo él también como un grandísimo jugador, un jugador que hoy es uno de los mejores delanteros que hay. Es un jugador fantástico con el tema de movilidad, de remates, pero en ningún momento ha sido una cosa de la manera que ha puesto él. En ningún momento ha sido de la manera que lo ha expuesto él. Pues yo creo que ahora, escuchándolo a Alves, yo creo que se le escapa un poco que reconoce que se lo ha dicho. ¿No? Admite el insulto. Lo admite. Es tan miserable. No, es tan miserable. Pero que no hay que elevarlo a la categoría de miserable. Sí, que hay que atacar a las personas que son xenófobas y racistas en esta sociedad. Está muy mal, pero que eso no es un insulto racista, hombre. Que no es un insulto. No, pues, hombre. ¿Tú te crees de verdad que Diego Alves odia a los colombianos? Pues puede considerar que sean un país de... No, hombre, en ese momento lo dice para descentrarlo, para meterse con él. Yo no creo que sea así, Bernardo. Yo no creo que Alves tenga fobia hacia... Si no, fobia, ¿es creerse un ser superior? No creo tampoco. Yo creo que eso forma parte y está contextualizado un poco dentro de lo que es el desarrollo de un partido de fútbol donde hay mucha tensión, como ha explicado Alves. Alves yo creo que ahí reconoce, además se le nota claramente que lo ha dicho. Luego se ha querido decir de alguna forma, pero... yo creo que forma parte de lo que es el fútbol, y tú lo conoces bien, ¿no? Y además en categorías inferiores donde no hay ni cámara de televisión, pues habrás podido vivir episodios dantescos, ¿no? Que no, pero que una maniobra normal es despistar a Vaca. Vaca, de todas formas, hay un código ético también entre los futbolistas cuando la cosa no trasciende más, que es que lo que pasa en un terreno de juego se queda en un terreno de juego. Yo creo que Alves también lleva razón cuando dice que Vaca, hombre, pero que tiene que ver que te digan eso para que falle un penalti. Yo creo que incluso
Cuando te dicen eso es cuando tienes que poner más interés en marcar ese penalti. Pero ese es el problema, que aquellos sucesos que se producen en un terreno de juego no deben ser solo un tema de aquellas personas que participan en el juego. Es decir, quizás deberíamos conocer a qué tipo de futbolistas elogiamos y convertimos en iconos para nuestros hijos y para los hijos y las generaciones del futuro. Es decir, si un futbolista es un imbécil absoluto, creo que además me asiste la razón, se debe conocer, porque no es una persona que deba representar absolutamente Bernardo, a nadie. que en cualquier desarrollo laboral, estamos hablando de esto, no deja de ser un trabajo. Yo el otro día estaba al lado de la acción de Ronaldo, que le expulsan por una patada y un puñetazo que ya intentó antes con Crespo dar otro puñetazo. Hablo de la expulsión. Está prohibido aquí hablar de los CR7, balones de oro y esas cosas, bueno, Yo es por poner un ejemplo. Creo que todo el mundo en su trabajo tiene derecho a tener un mal día, o tiene derecho a tener una mala contestación, o tiene derecho en un momento determinado a equivocarse en una expresión y luego rectificar y luego salir o luego pedirle disculpas al compañero, y eso yo creo que nos habrá pasado a todos alguna vez, digo yo. Bueno, en un extrapolado a un campo de fútbol, yo creo que incluso se magnifica todo más. ¿Por qué? Porque creo que incluso hay un estado de tensión superior, porque estos partidos además vienen cargados por cosas que han ocurrido en el pasado y al final se producen este tipo de historias. Yo no la veo tan relevante. Sí veo que es importante trasladarle pues a la ciudadanía, hay que trasladarle que esto no hay que hacerlo. Pues claro que no, y tampoco hay que mosquearse en un momento determinado con un compañero, ¿no? En un trabajo, pero son cosas que pasan. También, colombiano de mierda, hasta cierto punto, hombre, siendo una equivocación y una mala expresión, hay otras mucho más graves. Hay otras mucho más graves. Y que no hay que tomársela al pie de la letra. Es como cuando un jugador le dice a un árbitro hijo de tal. ¿Realmente tú crees que ese jugador está pensando que la madre del colegiado es prostituta? Algunos lo harán. Perdonadme que vamos como siempre con el reloj adelantado. Tenemos que hablar con Carlos Romero, que nos tiene que contar un montón de cosas de ese 125 aniversario. ¿Verdad que sí, Carlos? Pero antes tenemos que ver, o escuchar y ver, mejor dicho, lo que decía el entrenador del Sevilla en la sala de prensa de Mestalla una vez terminado el partido, porque se habrá perdido una batalla, pero para Emery aún queda guerra. Y hoy hemos perdido una batalla, pero queda mucha guerra. Salimos 2 puntos por detrás del Valencia y en ese sentido, pues la regularidad que estamos manteniendo en la Liga y la credibilidad que estamos manteniendo en la Liga sigue intacta, y sobre todo la cabeza alta por parte del equipo, de los jugadores, firmeza en la continuidad de lo que buscamos. El hecho de que estemos en 3 competiciones es una cosa que nos alegra, pero nos exige mucho. Bueno, pues en 3 competiciones está por ahora el Sevilla. De Mestalla tenía preparado también unas imágenes de Beto con algún que otro fallo. Me gustaría analizar la trayectoria de Beto de un tiempo a esta parte. Creo que es motivo de debate. Ahí vemos la primera. Luego hay otra también bastante rara. En esta, perdón, creo que Beto se equivoca. Luego también, bueno, pues a la hora de los penaltis, poco más que decir, ¿no? Y dispara a Dani Parejo, le engaña con la trayectoria y poco más. Pero no sé si luego también, en alguna que otra acción, pudo hacer algo más. Por ejemplo, en esta, el fallo es tremendo, pero es un despeje al centro del campo. También será fallo, digo yo, de un centro del campo, Bernardo, que no aparece para buscar el disparo o el despeje de su portero, ¿no? Está mal colocado. Es cierto que hay un error, pero el Sevilla ahí defiende mal con el pivote defensivo, que no contiene la transición del Valencia. El lateral no cierra bien el espacio, es decir, permite la entrada del interior, y después no se defiende bien la segunda línea de rechace, es decir, que se concatenan y enlazan una serie de errores tácticos de la defensa del Sevilla. Es cierto que el despeje es defectuoso, pero castigar a Beto porque finalmente sea gol me parece que realmente es injusto. Y en ese gol, pues un tiro cruzado a palo contrario, que realmente el meta portugués poco más puede hacer que aplaudir el gol rival. Bueno, pues aplaudir es lo que va a hacer el Sevilla el jueves en Nervión. Atentos a este vídeo por si todavía no han tenido oportunidad de verlo, sobre la motivación, sobre lo que quiere el Sevilla el próximo jueves a partir de las 10 y ante el equipo de Sergio González, el Real Club Deportivo Español, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Con nuestro gol comenzó la remontada. Esta final la jugamos en casa. Pasar depende de nosotros. Donetsk,
Oporto. Valencia. Aún quedan 93 minutos. Aún queda 93 minutos. Juntos le daremos la vuelta. Aún quedan 93 minutos. Y tanto que quedan, ¿verdad, querido Carlos? Te veo viendo el vídeo emocionado. A mí me gustaría, si alguna vez hubiese sido futbolista o si lo sé en otra vida, que en algún momento de mi vida alguien me preparase un vídeo así. Te lo digo de verdad. Creo que es importante tener... Bueno, a ver, no es el mejor vídeo que ha hecho el Sevilla. No, sí, el si no Sevilla- necesita mucho más, No más, la sí. música, el ambiente, lo que significa, todo ello. Es necesario porque nos jugamos una competición, es decir, hay que salir el jueves, hay que salir a morder. Antes hablaba del estado de ánimo, el Sevilla Fútbol Club, la afición sevillista tiene ese estado de ánimo especial desde hace algún tiempo y yo creo que lo va a explotar totalmente el jueves, vamos ya por todas. Y la afición va a estar ahí alentando y va a estar lleno el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Seguro, como lleno está el Twitter de nuestro programa, de mensajes que han ido llegando de sevillistas, de béticos, pero sobre todo de sevillistas en este primer bloque dedicado al equipo de Nervión, con las preguntas que hemos hecho, con un montón de cosas. Margota, @eldescuentotv, ¿qué nos cuenta la gente que nos está viendo desde casa? Pues sí, el vídeo motivacional que ha hecho el Sevilla está funcionando y los aficionados están bastante motivados. Por ejemplo, José Mari nos dice que está súper complicada la remontada, pero que alude a lo que dicen, que nunca se rinde. Y deja claro que los sevillistas se van a dejar las gargantas y hace uso del hashtag de Sevilla, de aún quedan 93 minutos. Por su parte, Guille nos dice que piensa que el Sevilla remonta seguro y hace alusión al espíritu de Envía, que dice que estará presente. Y Adrián, por su parte, dice que será un partido difícil por resultado y dinámica del rival, pero que aún así era mucho más complicado el año pasado y ya se sabe lo que pasó. Bueno, pues complicado fue en Donetsk, como decían en el vídeo, en Oporto, ante el Betis, ante el propio Valencia el año pasado. Pero ese es el camino también a las finales, ¿no? Es decir, históricamente, Carlos, ya que te tengo aquí, no sé si tienes el dato o no lo tienes, pero por sensaciones también vividos en lo más próximo, llegar a una final siempre tiene estos momentos, ¿no? Alguna vez el camino se tuerce y hay que enderezarlo. Pues sí, yo si quieres, cuando tú me llamaste esta tarde, estábamos charlando, inmediatamente trasladé la cuestión al área de historia, que trabaja a un ritmo tremendo. Y Sofacto, ya tienen los datos. Y me ha enviado, vamos, están calentitos los datos aquí, ¿no? Nos dice nuestro estadístico, Fran Maldonado, dice, 17 veces hemos perdido por 2 goles jugando de visitante en la ida de la Copa. 7 veces remontamos y 10 veces caímos eliminados. Las 7 veces clasificados frente al Valladolid en 1929, el Racing de Madrid en el 31, Atlético de Madrid en el 39, Mallorca en el 61, el Guecho en el 77, el Linense 85 y el Castellón en 1993. Y las 10 veces eliminados frente al Sabadell, Valencia, Madrid, Valladolid, Español, Elche, Valencia, Español, nuevamente Sporting y Real Madrid. Las estadísticas no son muy favorables en este sentido, pero bueno, Están para romperlas, ¿no? Para romperlas, totalmente. Claro. Es lógico, es que no olvidemos que al final el sevillismo acaba imbuido, y es lo que tiene que hacer, de que la remontada está ahí cercana, pero no hay que perder de vista que el resultado es realmente adverso y que no siempre va a poder remontar. Está bien lo que te has dicho de que el camino a veces se tuerce y el camino en una final, si es que el Sevilla llegase, pues siempre hay curvas muy cerradas que hay que saber sortear, pero si el Sevilla se acostumbra a remontar y remontar y remontar, llegará un momento en que no remonte. Yo sinceramente, si el Sevilla no se clasifica, será por demérito del Sevilla. Yo creo que la diferencia... Ricardo tiene un 3-1 en contra. Que no, que el Español es un equipo realmente mediocre. Que sí, que es cierto que es un 3-1 en contra. El Sevilla es mejor, pero es que ahora no mismo... mejor. Mucho es mejor. comparar Vale. una gamba blanca de Huelva con un cuarto de mortadela. Es decir... Bueno, que ¿a quién le gusta la mortadela? A mí, Bernardo? personalmente. ¿Y sea alérgico al marisco? No me gusta el marisco, pero el símil es comparativo para los espectadores, no para mí. ¿Qué quiero reafirmar? Pues que la diferencia entre un equipo y otro es Que tal sí. que yo creo que el ¿Pero quién Sevilla... tiene más posibilidad de pasar la eliminatoria ¿El ahora Sevilla? mismo? El Sevilla, bueno, vale. Sí, Para porque ti el Sevilla... sinceramente sí, porque yo en primer ¿En lugar... qué datos objetivos te basas? Aparte de la comparación mortadela gambas blancas de Huelva, ¿qué datos objetivos maneja Que el Bernardo Sevilla Ruiz es para mejor, decir que el Sevilla es superior a una eliminatoria que afronta con un 3-1 en contra? Cuidado, Bernardo, ¿eh? Trataré de exponer en 30 segundos mi opinión. Es decir, Venga. en primer lugar, el Capacidad de planteamiento síntesis. del Español
creo que no será muy diferente a un 4-5-1 o un 5-4-1, es decir, tratando de taponar a los hombres más creativos del Sevilla. Ese planteamiento va a generar que el Sevilla asedie la meta del Español, es decir, que monopolice la posesión del esférico. Si el Sevilla logra marcar en el primer tiempo, yo creo que el Español va a someterse a tal desgaste, corriendo, tapando los espacios, que en la segunda parte va a ser especialmente larga. Si con ese sistema de juego y esa renuncia del balón y esa renuncia al planteamiento ofensivo, el Sevilla es capaz de jugar siempre en campo contrario, yo creo que va a generar 10-15 ocasiones seguro durante los 90 minutos. Si el Sevilla no es capaz de anotar 2 goles de 10 o 15 ocasiones claras, es que ha sido una mala noche. Eso ha sido en 30 segundos según tú. Yo te digo que han sido más de 2 minutos y medio, pero bueno, es una exposición repite los errores defensivos de Mestalla, no tiene opción. Leandro, quiero saber, tú has tenido que trabajar y ver muchas eliminatorias de Copa, has estado además a pie de campo, has visto cómo se manejan los entrenadores y tal. No sé si conoces mucho a Sergio, pero de lo que has visto, poco, de lo que has visto, ¿crees que va a llegar al Sánchez-Pizjuán con el autobús? Este nuevo Español yo tengo pocas referencias. Lo que sí es cierto es que está en un momento muy dulce, que no empezó nada bien, que no tenía buenas sensaciones y que a mí me parece mucho más peligroso de lo que Bernardo está diciendo. Yo creo que el Español ahora mismo... No pasa nada por ser de Córdoba y tener una opinión diferente a Bernardo, ¿verdad? En absoluto. Yo creo que ahora mismo el Español está en el pico alto de la temporada, que tiene además un resultado muy bueno, porque no olvidemos que sí, que el Sevilla tiene que marcar 2, pero el Sevilla también tiene que procurar que no le marquen. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo creo que es una posición bastante cómoda. El planteamiento del Español es, está juntito. Lo que hizo en la ida. Y arriba tiene, y el Sevilla no es tampoco un generador de ocasiones, no es el ejemplo de generador de ocasiones de la Liga de Fútbol. O sea, el Sevilla tiene muchas virtudes, esa no. La de crear fútbol no tiene esa virtud el Sevilla, y a mí eso me preocupa porque precisamente un equipo en tromba, un equipo que genera, un equipo que crea, sobre todo a partir del centro del campo para adelante, que no es el caso del Sevilla, sí que le daría las más opciones. Ahora, eso sí, el Sevilla cuenta con un estadio que va a estar a tope, con un llamamiento a la afición, que eso aquí es brutal, es una cosa... Bueno, ya ha hablado Monchi, seguramente mañana lo haga Pepe Castro, poca comparación a nivel nacional. Y yo creo que, claro, que si el Sevilla se mete pronto en la eliminatoria, es decir, si marca rápido, pues claro, estamos hablando ya de un escenario diferente. Bueno, tengo que dar una noticia. Yo no sé cómo te vas a quedar después de esto, Bernardo. Yo te lo digo en serio. Pero me comenta Jesús Ortega por línea interna que nos están viendo desde Francia, desde Italia, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde México y desde Canadá. No sé quiénes son estos señores que nos ven, ni si Bernardo tiene primos en todos esos países. Pero por favor, manifiéstense a través de redes sociales para que la gente vea que no miento. @eldescuentotv, un mensajito, lo vamos a leer, por supuesto, con mucho cariño, para toda esa gente que por algún motivo nos ve, Carlos, desde cualquier punto de la geografía. Gracias, de verdad, a través del streaming, el correo web.es, por ver este programa, por ver toda la programación, toda la parrilla de esta casa, de la que estamos muy orgullosos y, por supuesto, muy agradecidos. Antes de seguir con el debate sobre remontadas y tal, vamos a ver lo que Alejandra Castelló nos ha preparado sobre esa remontada. Primer batacazo de los blanquirrojos en 2015, en un partido en el que Sevilla no brilló con luz propia. Los de Unai no tuvieron su mejor noche y salieron heridos de Cornellá, donde un gran español le abrazó en la primera batalla copera. Hemos tenido el control del balón, pero no el control del juego. No hemos conseguido estar al nivel competitivo de regularidad que estábamos mostrando. Gracias al tiempo añadido, Vaca pudo darle al Sevilla un extra de vida que hace que los blanquirrojos ya piensen en la remontada de Nervión. Lógicamente el resultado final nos da un partido bonito en el Sánchez-Pizjuán y que ahí con nuestra afición, con nuestra capacidad, pues creemos que tenemos que hacer otro tipo de partido y competir a un nivel que el equipo lo ha hecho en la mayoría de las veces. Un ritual al que el Sevilla nos tiene acostumbrados, ya que solo hay que recordar los partidos jugados contra el Oporto, el Betis o el Valencia. Aún no hay nada escrito, ya que el Sevilla nunca hay que darlo por muerto. Por supuesto que nunca hay que darlo por muerto, y para muestra un botón lo que ha ocurrido en las últimas eliminatorias. Vamos a entrar de lleno en lo que fue el día de ayer, esa efeméride. Antes me voy a dar una vuelta
por las redes sociales, porque veo que está el ambiente muy caldeado. Ahora Carlos, seguro que cuando yo le pregunto algunas cuestiones, igual a más de uno, bueno, pues le aclara alguna cuestión que parece no le gusta o no. En definitiva, nosotros nos dedicamos a informar y estamos apoyados en los documentos y en las informaciones que nos llegan desde el club y desde su área de historia. Nos vamos a poner en solfa si esa información es más fiable, menos fiable. Ahora Carlos seguro que nos va a defender pues todo eso, pero que no estamos aquí para crear ningún tipo de polémica, estamos para contar las cosas que ocurren y sobre todo para informarles. Y ahora vamos a ver, para los que lo están esperando, documentos y archivos que el área de historia del Sevilla Fútbol Club ha cedido con mucho cariño a esta casa para que podamos ver ese 125 aniversario. El día que haya otro aniversario o que, lo digo así de claro, el Real Betis Balompié solicite algo o quiera demostrar algo, esta casa estará abierta igual que lo ha estado siempre. Lo digo para zanjar todo tipo de polémicas en Twitter. No voy a entrar en ese juego absurdo que algunos intentan proponer. Margota, vámonos a Twitter. Venga, arroba el descuento TV. Seguimos con los sevillistas optimistas con el jueves. Por ejemplo, Reyes Quiconce nos dice que jugar en casa tiene su ventaja y nos dice que hay esperanza si salen a comerse el partido los futbolistas. Mari Chaparro, por su cuenta, nos dice que está un poco difícil, pero que con ganas todo se puede. Y Elena nos dice que tienen todas las del mundo para remontar, igual que el año pasado. Bueno, pues la gente que nos está viendo desde casa nos va escribiendo mensajitos, tweets, en este caso, arroba el descuento TV. Echo de menos algún palito a Bernardo, lo digo ya. Antes de que Carlos nos explique y veamos en documentos todo lo que nos trae preparado, vamos a dar un paseo por esos 125 años de historia que el Sevilla celebraba ayer. Este domingo 25 de enero se cumplieron 125 años desde que se creara el Sevilla Fútbol Club. Así lo atestigua una crónica publicada el 17 de marzo de 1890 por el diario escocés The Dundee Courier and Argus, en la que se relata la constitución del club el 25 de enero de 1890, aunque el Sevilla Fútbol Club quedó constituido oficialmente 15 años más tarde, concretamente el 14 de octubre de 1905. El club sevillista lo celebró proyectando un documental en su televisión oficial en el que se explica cómo aquellos españoles se reunieron con Edward Johnson, Hugo McCall e Isaiah White a la cabeza para constituir el club hispalense. El documental ha sido elaborado por el área de historia de la entidad, que ha ido destapando en los últimos años un sinfín de documentos que atestiguan los orígenes del Sevilla en el final del siglo XIX. Pues los orígenes del Sevilla a final del siglo XIX. Hay documentos que atestiguan que eso fue así, ocurrió así, aunque la Constitución sea posterior. Para ir aclarando, Carlos, llevas un ratito con nosotros, estoy seguro que has ido escuchando mensajes, has ido viendo lo que la gente nos pregunta desde casa, has visto el vídeo y llevas toda la semana trabajando con este tema. No quiero entrar mucho en eso, insisto, porque venimos para hablar de un archivo histórico y no de una polémica. ¿En qué nos basamos? ¿En qué se basa el área de historia del Sevilla Fútbol Club para fundamentar la fundación en 1890? Pues básicamente en el acta de su constitución, como hemos podido ver ahí en pantalla, ¿no? Ahí aparece el reflejo de ese acta en el Dundee Courier and Argus, es un periódico escocés donde aparece cómo se funda el club conforme a ley, ¿eh? Y tal cual nos cuenta también muchos detalles de lo que hicieron, es decir, fueron a entrenar, quiénes eran, había una directiva, había determinados personajes claros y a partir de ahí pues la investigación ha consistido en saber qué continuidad tenía eso y nos ha llevado hasta nuestros días. Esas son las investigaciones que hemos llevado en el área de historia, unas investigaciones que comenzaron allá por 2004 Agustín Rodríguez y Juan Castro, ¿eh? Después tomamos el relevo nosotros como área de historia, hemos tenido los medios necesarios para llevar a cabo esa investigación, hemos visto todos los personajes que había, qué continuidad tenía, cómo hacían, cuándo jugaban, en qué momento, por qué, etcétera, etcétera. O sea que todo eso está demostrado y además hemos intentado sacar todos estos datos, no lo hemos intentado, lo hemos conseguido, ¿no? Que se han estudiado tanto en la universidad, por catedráticos de historia contemporánea, por juristas, por profesores de derecho mercantil, por periodistas de afamada reputación que entendían de este tema, e incluso nos hemos apoyado en organizaciones que estudian la historia del fútbol español, ¿no?
Yo creo que si nos tienen que discutir a nosotros, pues me parece bien. O sea, si nosotros nos sentimos, digamos, un poquito en nuestro ego, nos gusta que nos discutan estas cosas, ¿no? Eso es señal de que ellos pueden, no sé, de alguna forma, pues, no porque les moleste, ¿no? Sino porque, bueno, yo me siento un poco importante, la verdad. Bueno, porque cada vez que han valorado tu trabajo, en cierta manera, ¿no? Alguien, ¿no? te das cuenta que por lo menos ese trabajo de recopilar tanta información, para bien o para mal, alguien se ha fijado en él, y para eso se hace, ¿no? Pero bueno, no, se hace por el Sevilla Fútbol Club, es decir, esta es la historia de Sevilla. Nosotros somos un área oficial del club sevillista, un equipo que está formado por distintas disciplinas, no solamente hay historiadores, personas licenciadas y grados en historia, sino que hay antropólogos, hay economistas, hay juristas, hay distintas profesiones, científicos, personas con una reputación importante que son los que llevan este tipo de investigaciones. Y somos área del club, nosotros no tenemos que entrar en ningún tipo de política, de debate, nadie, ni polémica, nada. claro que sí. Sí, nosotros hablamos con el club y exponer los datos. No solo con el club, sino con otros clubes, ¿no? Con los departamentos de historia de otros clubes, que son las personas con las que tenemos que hablar. Eso es una cuestión, perdona Javi, es una cuestión que me llama mucho la atención, porque entiendo que, bueno, para un primer partido, para un acto fundacional, habrá un club, ¿no? Habrá otro equipo, habrá una gestión que hacer de llamar al equipo en cuestión y decir, oiga, mire usted, tengo constancia de este enfrentamiento tal día, tal fecha, o intuyo que pudo ser por aquella fecha. ¿Tiene usted alguna foto? ¿Tiene usted algún documento? Porque ahora estamos en la era digital, pero en 1890, incluso en 1900 lo que quieran, hasta un poquito avanzado, tener una foto, guardar un documento, tener una hemeroteca, a veces es complicado, ¿eh? Más de lo que la gente cree. Es complicado, pero tú fíjate que nosotros hemos viajado incluso a Nueva Zelanda para encontrar pruebas sobre esto, ¿no? O sea, tenemos periódicos de Nueva Zelanda que hablan del Sevilla Fútbol Club en 1891, o sea, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿no? Y efectivamente nos dicen que todas las navidades jugaban un partido. Y en fin, este es el fruto de esa investigación. A mí se me planteando dos preguntas. Una no la respondió el presidente del Sevilla en la entrevista que le hicimos en esta casa el pasado verano, en el sentido de que por qué el club no lo oficializa, o digamos, o no cambia su fecha fundacional o lo que sea, y nos dijo básicamente que lo habían trasladado, creo que a la Real Federación Española de Fútbol, y poco menos que se habían lavado las manos porque no se consideraban, digamos, competentes como para cambiar la fecha fundacional en este caso del Sevilla o de cualquier otro club. Y la segunda, ¿de qué manera se puede tener constancia de que ese Sevilla Fútbol Club que se creó en 1890 es el mismo que el de 1905 y si mantuvo durante esos 15 años una actividad, digamos, propia o mantenida en el tiempo como para que no separar esos dos caminos, o esos dos puntos? Hombre, uno de los bulos que se están lanzando por ahí es que efectivamente la Federación nos ha negado el pan y la sal, ¿no? Sobre esto, igual no es cierto, porque la Federación no tiene, estatutariamente hablando, la potestad para decidir si un club ha nacido en una época o no. Antiguamente lo que hacían los clubes era mandar una fecha para el tema del anuario y eso aparecía en el anuario de la Federación y entonces parecía que se entendía que como que la Federación, pues, digamos que avalaba esa fecha de fundación, pero eso nunca fue así. O sea, estatutariamente la Real Federación Española de Fútbol no puede hacerlo. Nosotros sí hemos dado un paso más sabiendo esto, y el paso que dimos fue hablar con los historiadores de la Real Federación Española de Fútbol, en concreto con Ramón Moraleda, que es la persona que se encarga de este tipo de cosas, y hablamos con él, le presentamos toda la documentación que teníamos y efectivamente él la estudió y él, pues, digamos, a nivel interno hizo un informe positivo sobre este tema, pero a partir de ahí la Federación no puede hacer absolutamente nada, ni con nosotros ni con nadie. Es decir, cualquier equipo que vaya por allí a pedirle, claro, ellos lo han entendido, o sea, las informaciones que hay por ahí y los bulos, ¿no? Esto gracioso, que a nosotros nos divierte muchísimo, como que nos lo han negado, ¿no? Pero no es cierto. La Federación en un momento dado, si nosotros hacemos un día un acto de presentación... Perdona, Carlos, ese documento del Dandy Courier, del correo de Dandy, para que nos entendamos, de Escocia, en el que se recoge ese acta fundacional. Sí. Esa es el primer indicio, la constancia de que el Sevilla Fútbol Club existió, corrígeme si me equivoco, con esa denominación ya en 1890. Estas son imágenes del archivo de la televisión oficial del Sevilla. Doy las gracias de aquí al querido Jesús Gómez, a toda la gente de la tele del Sevilla Fútbol Club que nos han cedido estas imágenes. Imágenes que, como han visto algunas, no corresponden a esa época. Se ven de una antigüedad, pero evidentemente ahí no se pueden recoger. Sí
documentos. ¿Quiénes son estos señores que estamos viendo en pantalla, Carlos? Para que la gente se sitúe. Pues mira, ahí tenemos a McCall, por ejemplo. McCall fue el primer gran capitán, fue una persona la persona que dirigía, quien sabía de fútbol realmente. Él venía de Escocia y fue una persona que siguió vinculada al club una vez que se marchó de nuevo a Escocia. Él se marchó en 1894, que lo recuerda, pero él siguió vinculado al club. De hecho, en 1908 sigue vinculado al club y es quien nos manda equipaciones desde Sunderland. Que hay una conexión británica, evidentemente, como puede ser de otra forma, y que ¿de dónde viene esa conexión británica? ¿Dónde nace? Porque hablamos de que el fútbol aparece en Huelva, en Río Tinto, por el trabajo en las minas, por la gente que sobre todo desde el Reino Unido llega allí, pero ¿qué conexión existe realmente de esa colonia británica británica, llamémosla, del Reino Unido, Escocia, Inglaterra, de cualquier parte del Reino Unido, con el Sevilla Fútbol Club? En esa crónica dice que son la mitad británicos y la mitad españoles. Están celebrando la noche de Barm, ellos son remeros, realmente lo que se dedican es a remar, y entonces lo que dicen es que en invierno no pueden remar, y entonces se le quedan las... Buscan otra actividad. Buscan otra actividad, y deciden que van a jugar fútbol. Y deciden fundar un club de fútbol que se llama Sevilla Fútbol Club. Por la ciudad donde estaban, se reúnen y hacen esto, y porque tiene que ser así. Y todos esos personajes pues tienen su continuidad, siguen jugando durante unos años y llega una nueva generación. A mí hay algo que me llama, Carlos, poderosamente la atención. Resulta que los presidentes jugaban, es decir, o sea, el que era el presidente jugaba, incluso, no sé si esto me lo puedes corroborar, me cuentan que muy posterior, enfrentamientos de lo que hoy en día conocemos como el Sevilla y el Betis, incluso había jugadores que siendo de la directiva, para que nos entendamos, ¿no? Es como, no solo los directivos juegan, sino que cuando faltaba un jugador en el Sevilla o en el Betis, llamaban al directivo de turno del otro equipo y decían, oye, me echan una mano que me hace falta completar el equipo. Esto era así, perdóname la expresión, tan estilo, compadre. Es que, claro, estamos hablando de los inicios de fútbol en España. Claro, es que con la profesionalidad ahora nos cuesta creer que hubo un momento en el que... Tú te imaginas a Pepe Castro llamando a Juan Carlos Ollero, oye, vente a jugar, vamos a jugar los dos, que me falta uno en el Sevilla. Es que ese es el gran error, es decir, pensar que tenemos que extrapolar lo que eran los inicios de fútbol en España, que es lo que estamos contando nosotros, en un momento donde no había ni campeonato, donde no había ni federación, donde no había ni siquiera otros equipos contra los que jugar. O sea, fijaros con las circunstancias, pues era realmente un grupo de amigos que se juntaba para de vez en cuando echar una partida de fútbol. Pero ahí te has quedado antes, porque decías que a partir de 1890... pues ese Sevilla Fútbol Club que se creó, pues jugaban partidos asiduamente, hasta que llegó, dices, una nueva generación, y creo que ahí es donde te has quedado, que es el clic hacia la fundación oficial, o no sé cómo catalogar. Tenemos constancia que efectivamente muchas veces nos dicen, oye, es que no está, la gente que estaba hace 15 años no estaba después en el 1905. Sí, porque parece que hay una horquilla ahí en la que falta conexión, es lo que a lo que se agarran los que todavía no creen que esto fuera así. Tú fíjate, el Sevilla Fútbol Club de hace 15 años no queda nadie en el Sevilla Fútbol Club de hoy en día. O sea, que estamos pidiéndole, digamos, peras al olmo. Oiga, mire usted, es que tú no puede pedir que hace lo mismo, igual que no lo puede pedir hoy en día. Sí, una labor, y más incluso en aquel tiempo, entonces, completamente altruista y de gente que viajaba, ¿no? Yo me gustaría explicarlo, es decir, sí, claro, y además vamos viendo a la gente que se va incorporando al club. Es decir, hay noticias, por ejemplo, como fue Moliní, ¿no? Que aparece muy bien en el documental, donde él llega de Huelva, se incorpora al Sevilla Fútbol Club, y además hay gente que cuenta cómo jugaba. Y ahora hemos encontrado otro recorte más, hace poco, voy a dar la primicia histórica, en el que efectivamente se habla del Sevilla Fútbol Club en 1896. Con lo cual, dentro de esa horquilla en la que no había conexión, ya empiezan también a aparecer indicios que demuestran, y lo vais a publicar en breve supongo, que bueno, pues se disputaban partidos. Y esa nueva generación con la hizo... de ahora. Era difícil jugar un partido, no había equipos. Claro que no, además jugaban además, el primer derbi conocido en la ciudad de Sevilla era entre el club inglés, o sea, entre el equipo inglés del Sevilla Fútbol Club y el equipo español del Sevilla Fútbol Club. Ese era el derbi, la gente se decantaba a favor de uno o de otro, eran los primeros derbis en Sevilla, efectivamente. Un equipo. Quiero decir que todo está perfectamente explicado en un libro de 400 páginas, digo, por si alguien se lo quiere leer, en vez de estar dando tanta importancia en Twitter y lanzando tantas cositas que a nosotros nos encanta, yo puedo decir. Hay un libro de 400 páginas donde todo esto lo explica perfectamente. Quien quiera saberlo, oye, pues hay que... ¿Cómo se llama el libro? Vamos a recomendarlo porque para que lo quiera saber, o para algún sevillista a lo mejor que nos esté viendo en casa y diga, oye, me quiero empapuchar bien esa historia, quiero conocer bien dónde nacen las raíces de mi club.
¿Cómo se llama el libro, Carlos? El libro es El Sevilla Fútbol Club a caballo entre los siglos XIX y XX. Pues a caballo entre los siglos XIX y XX, el Sevilla Fútbol Club. Avalado por la Fundación del Sevilla Fútbol Club y la Universidad de Sevilla, por si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues tiene un respaldo importante. Antes de concluir, Bernardo, venga, rápido. Yo simplemente, en primer lugar, creo que cualquier persona que haya buceado en una hemeroteca, en un archivo de noticias, pues considera que es una labor ingente y realmente complicada aquella que habéis liderado cualquier historiador del mundo del fútbol. Sobre que sus partidos no eran regulares, lógicamente es que no había equipos contra los que competir. Y en segundo lugar, cuando no quieren establecer nexos de unión entre el Sevilla Fútbol Club de 1890 y el del 1907, yo creo que realmente hay un aspecto que es curioso, ¿no? Y es que se genera controversia porque en Sevilla existen dos clubes. Porque, por ejemplo, en Cádiz no hay discusión entre el Mirandilla y el Cádiz posterior. No, pero sí hay discusión en un aspecto porque, digamos que el Cádiz coge las fechas, si no me equivoco, o eso tenía yo entendido de hace tiempo que leí al respecto, no sé si me falla la memoria, que coge la fecha fundacional del Español de Cádiz y no la propia suya. Sí. Eso le pasa a muchos clubes, pero que se funda o se refunda o se juntan dos y de repente coge la fecha más antigua de esos dos. Los dos únicos clubes de Andalucía, bueno, tres ahora con el Almería, que no hunden sus raíces en la semilla de su actual entidad son el Málaga, el Almería y el Córdoba. El Real Jaén bebe de los orígenes de la Olímpica Jienense, el Recreativo de Huelva del Huelva Recreation Club, o en inglés que se pudiera decir de una forma más correcta. Estás dejando impresionado, Bernardo, de tu conocimiento sobre la historia del fútbol. Me encanta la historia del fútbol y admiro a los historiadores del fútbol. Y el mejor historiador... ¿Te cae bien entonces Carlos Romero? Cualquier historiador me merece mi más sincero elogio. Y yo creo que el mejor historiador del fútbol español, no sé si él coincide conmigo, Bernardo de Salazar, escribía siempre una cuestión que era realmente importante y es que nunca se puede elevar a definitivo una historia. Porque siempre puede haber un documento anterior que pueda contradecir la versión oficial. Es decir, que lógicamente también puede haber testimonios que de aquí a unos años certifiquen que el nacimiento del Betis es anterior, porque puede producirse, porque eran sociedades estatuariamente hablando muy débiles, porque se hacían unos estatutos realmente primitivos, porque no había una regularidad, es decir, que establecer los orígenes del Sevilla es realmente complicado, pero el Sevilla lógicamente hunde sus raíces en la semilla del actual club. Y en Andalucía los tres únicos clubes cuyas fechas de nacimiento y de fundación son diferentes a sus orígenes reales son el Málaga, que podría beber a los años 20, el Almería, que está en los años 30, y el Córdoba, que podría perfectamente apropiarse del 1921, que es la fecha en la que se funda el Sporting de Córdoba, que es el primer club que se constituye en Córdoba, seriamente hablando. Sí, pero no sería procedente, o por lo menos... Sporting de Córdoba. Hay que ser un poco estricto. Apúntatelo, Leandro, ¿lo sabías? De lo posible, sabía, ¿no? En Córdoba se conoce eso, ¿no? Si tú te refundas o te juntas con otro club, ya no eres el mismo club. ¿Puedes sumar, Bernardo, al área de historia del Sevilla Fútbol Club? La cogemos... Ojo que te vuelve loco, que te quieres sacar la historia del Écija, del Mairena, me gustaría ser lo más estricto posible. Dentro de lo que ha dicho Bernardo, de que cada momento puede aparecer cualquier documento que contradiga lo que se entiende como absoluto ahora mismo, sí que es verdad que si hay ahora mismo un club que se refunda o se junta con otro, o tú hablabas del Sporting de Córdoba, pero ese Sporting de Córdoba no será lo mismo que el Córdoba actual. Sí, por una sencilla que la gente la apoyara igual, pues sí. El problema es que la gente también confunde las siglas. En primer lugar, el término Sporting, el término Racing y ese tipo de términos fueron prohibidos durante la dictadura. Es decir, los clubes modificaron su nomenclatura por imperativos oficiales del régimen. Sí, pero entonces, en otros casos no. Bueno, pero es que durante la República también los clubes no se podían llamar Real. Es decir, y de alguna forma, salvo algunas excepciones muy concretas, pero en general no podían llamarse Real. Pues hubo clubes que tuvieron que modificar su nomenclatura y por ausencia de documentación pues se considera que es un club totalmente diferente, pero su raíz, su fundación es anterior a eso. Venga, recoge, Bernardo, que me dijiste 30 segundos y no es para hablar. Carlos, ¿querías apuntar algo rápido? Que tenemos que dar una apunte todavía del Sevilla. El Sevilla Fútbol Club cumple con las reglas rajatabla de los clubes decimonónicos, es decir, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Real Club Recreativo de Huelva y después va el Sevilla Fútbol Club. ¿Por qué? Nacen en el siglo XIX y después se registran a principios del 20 por una real orden circular. Cumple a rajatabla, paso por paso, cada uno para su fundación. Lo que le ha pasado a los demás también. Efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos con ese apunte. Antes de despedir a Carlos Romero, interesantísimo todo lo que nos ha contado y por supuesto gracias al área de historia del Sevilla Fútbol Club y al Sevilla Fútbol Club
por facilitar toda esa información. Krychowiak, esguince, grado 2 en el ligamento de su tobillo izquierdo. Rápidamente, Javi, estamos viendo imágenes del entrenamiento. Nico Pareja también con una contractura. Una contractura que no, según el parte médico del Sevilla, pues no es rotura fibrilar, un poco más o menos lo que le pasó hace un par de semanas. Digamos que está ahí al borde de romperse, pero no se rompe, y digamos en el alambre. De cara al partido del jueves y vista la importancia que tiene, se supone que Pareja sí participará, y salvo milagro, Krychowiak me parece que lo va a tener que ver por la tele. Bueno, pues salvo milagro, Krychowiak no va a estar. O y en el campo. De Nico Pareja, vamos a ver qué ocurre. Gracias, don Carlos Romero, miembro del área de historia del Sevilla Fútbol Club, por haber estado este ratito con nosotros. La verdad es que, por lo menos a mí, me sirve para ir dando un poco de luz a tantas cosas que nos cuentan, que leemos, pero que si no nos explican bien cuando tenemos una duda, pues nos queda ahí el pozo bueno, pues de dónde viene todo esto. Pues ha sido un auténtico, Hay para muchos programas, un auténtico placer, y te voy a decir una cosa, me ha encantado esa crítica a la profesión que habéis hecho desde dentro, o sea, encantado realmente, poca gente lo hace y aquí lo habéis hecho y yo salgo encantado con ello. Pues espero que repitas, Carlos, esta es tu casa, para cualquier cosita que necesites, el Sevilla Fútbol Club, la área de historia, cualquier equipo, insisto, porque luego los béticos se enfadan. Si mañana hay una área de historia en el Real Betis Balompié, que creo que la hay, ¿no? Hay gente trabajando en la historia del Real Betis Balompié y necesita algo, hay una efeméride, por supuesto que esta casa va a estar. Lo digo porque las suspicacias, sobre todo en redes sociales, tienen lo que tienen y hay que andar con mucho cuidadito. Gracias, Carlos, muy pendientes vamos a estar a esa área de historia y a todo lo que nos cuenten. Antes nos vamos a dar un paseíto por los escaparates para unos consejitos publicitarios, y a la vuelta vamos a hablar del Betis, de Pepe Mel, de Jorge Molina, de Dani Ceballos y de un montón de cosas que todavía nos quedan por delante de aquí a las 12 de la noche.